El cuchillo se clavó en la mesa de madera centenaria de la cocina, a solo centímetros de mi mano, y el eco de su impacto resonó como un trueno en la quietud de la noche manchega. «Te odio, Martina. Por lo que me has hecho», gritó Carmen, su voz quebrada por años de secretos enterrados bajo las viñas de Valdepeñas. En ese instante, con el corazón latiéndome en la garganta, supe que el amor que nos unió en las calles empedradas de Ciudad Real se había convertido en un veneno que amenazaba con devorarnos a ambas. No era la primera vez que sentía la sombra de la muerte acechándome en esta casa, heredada de mi abuela en las afueras de la ciudad, donde el viento del Quijote susurra promesas de aventuras imposibles. Pero esa noche, mientras mi hija Lucía dormía en la habitación contigua, ajena al abismo que se abría bajo nuestros pies, el filo de ese cuchillo no era solo metal, era el peso de todas las mentiras que habíamos tejido juntas, como un mantón de manila bordado con hilos de traición. Me quedé inmóvil, el pulso acelerado como el galope de un caballo en la feria de septiembre, observando como los ojos de Carmen, esos ojos negros que una vez me habían prometido eternidad bajo las estrellas de la Mancha, ahora brillaban con una furia que no reconocía. «¿Por qué, Carmen? ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo?», susurré, mi voz un hilo frágil en el aire cargado de olor a aceite de oliva y jazmín marchito. Ella retrocedió un paso, el cuchillo aún vibrando en la mesa, y por un segundo vi el destello de la mujer que amé, la que bailaba flamenco en las bodegas de Ciudad Real, la que me besó por primera vez en la puerta de Toledo, bajo la lluvia de primavera que lavaba las culpas ajenas. Pero el momento se rompió como un plato de cerámica andaluza. «Porque me robaste todo. Mi vida, mi dignidad, y ahora. Ahora hasta a Lucía», escupió, y en su acusación, el mundo que construimos se desmoronó. Retrocedí hasta la pared, las manos abiertas en súplica, mientras el recuerdo de nuestra historia me golpeaba como olas del Atlántico en las costas gaditanas, un amor nacido en la juventud, forjado en la clandestinidad de una España que aún susurraba juicio sobre nosotras, dos mujeres que osamos amarnos en las sombras de la posguerra emocional. Todo comenzó hace 15 años, en el calor sofocante del verano de 2010, cuando llegué a Ciudad Real huyendo de Madrid, de una familia que me había desheredado por elegir el pecado, como decían mis padres con esa rigidez castellana que no perdona desviaciones. Tenía 28 años, el cabello corto y rebelde, y un corazón herido por una relación fallida que me dejó con más cicatrices que lecciones. Ciudad Real me recibió con su plaza mayor bulliciosa, sus conventos silenciosos y el aroma eterno del azafrán en el aire. Encontré trabajo como maestra en un colegio público, enseñando historia a niños que soñaban con ser Quijotes en lugar de burócratas. Fue en la Semana Santa cuando la vi por primera vez. Carmen era la organizadora de las procesiones, una mujer de 30 años con una gracia que parecía sacada de un lienzo de Velázquez, piel oliva heredada de sus abuelos andaluces, ojos que guardaban secretos como las cuevas de Almodóvar del Campo, y una risa que llenaba las calles como el toque de las saetas. Estaba casada entonces con un hombre anodino llamado Javier, un agricultor de olivos que pasaba más tiempo en el campo que en casa. Pero en sus miradas robadas durante la procesión del Cristo yacente, sentí el primer tirón de algo prohibido, algo que me recordaba que aún podía arder. Nuestros caminos se cruzaron de verdad en la biblioteca municipal, un bastión de silencio en medio del ajetreo citadino. Yo buscaba libros sobre la guerra civil para mis clases, ella novelas de amor imposibles que devoraba a escondidas. «La historia siempre miente, ¿no crees?», me dijo un día, extendiendo un tomo de Lorca con dedos manchados de tierra de su jardín. Su voz era ronca como el eco de un cantejondo, y en ese momento, el mundo se redujo a nosotras dos, ignorando el reloj que marcaba las horas de una vida convencional. Hablamos durante horas esa tarde, sentadas en un rincón polvoriento, compartiendo confidencias como si fuéramos antiguas amigas. Le conté de mi exilio de Madrid, de la carta de mi madre que aún guardaba arrugada en el bolsillo: «Vuelve cuando seas normal». Ella, a su vez, confesó el vacío de su matrimonio, como Javier era un buen hombre pero un extraño en la cama, como soñaba con escapar a Sevilla para bailar sevillanas sin cadenas. «Aquí en La Mancha somos como las viñas, raíces profundas, pero siempre sedientas», murmuró, y su mano rozó la mía por accidente. ¿O no fue accidente? El calor de su piel me quemó como el sol de julio. Desde entonces, nos volvimos inseparables en las sombras. Paseos por el parque de Gasset al atardecer, donde los cipreses susurraban aprobaciones mudas, cafés en la plaza del Pilar, fingiendo ser solo vecinas, y noches robadas en mi pequeño apartamento, donde el amor se desplegaba como un abanico de Manila,
lento y apasionado, sin palabras que lo profanaran. Carmen era fuego andaluz en mi alma castellana, me enseñó a cocinar gazpacho con tomates de su huerto, a cantar bulerías desafinadas, a amar sin pedir permiso. Yo a cambio le mostré libros de poetas lesbianas olvidadas, como Gabriela Mistral, y le prometí un futuro donde no tuviéramos que escondernos. Pero el amor en España, incluso en el siglo XXI, no es un cuento de hadas sin espinas. Javier empezó a sospechar. Las ausencias de Carmen, las excusas sobre reuniones de la cofradía. Una noche, después de una discusión en la que él la acusó de infidelidad, ella llegó a mi puerta con un ojo morado y el labio partido. No es nada, se resbaló con el aceite, mintió, pero yo vi la verdad en sus temblores. Esa noche, mientras la curaba con paños fríos, juramos que lo dejaría. Te elijo a ti, Martina. A nosotras. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también la primera semilla de la tormenta. Decidimos huir juntas a Toledo, a solo 1 hora de distancia, donde podíamos empezar de cero. Vendí mi apartamento, ella pidió el divorcio. Pero Javier no era el tipo de hombre que suelta fácil. Una semana antes de nuestra partida irrumpió en mi casa al amanecer, ebrio de vino de Airén y rabia contenida. Puta maricona. Le has lavado el cerebro a mi mujer, rugió, blandiendo una botella rota. Carmen, que había pasado la noche conmigo, se interpuso. El caos fue un torbellino, cristales rotos, gritos que despertaron a los vecinos, y un golpe que envió a Javier al suelo, aturdido por mi empujón desesperado. La policía llegó, pero él juró venganza. Esto no acaba aquí, Martina. Te arrepentirás de haber tocado lo mío. Nos mudamos esa misma semana, alquilando una casita en las afueras de Ciudad Real, cerca de las lagunas de Ruidera, donde el agua reflejaba cielos infinitos. Allí, libres por fin, plantamos un jardín y soñamos con una familia. Carmen quería un hijo, yo, aterrorizada por mi historia familiar, dudaba. Pero el amor nos ciega, y optamos por la inseminación artificial en una clínica de Albacete. 2 intentos fallidos, lágrimas compartidas bajo las estrellas, y en el tercero, el milagro, Lucía. Nuestra hija nació en el Hospital General de Ciudad Real, un 15 de agosto, día de la Virgen de la Piedad, con llanto fuerte como un tambor de procesión. La sostuvimos juntas, exhaustas y eufóricas, prometiéndole un mundo sin secretos. Carmen cortó el cordón, sus manos temblorosas, y en ese momento supe que éramos invencibles. Criamos a Lucía en esa casa de paredes blancas, enseñándole a montar en bicicleta por los caminos de tierra roja, a rezar el rosario con las vecinas devotas, porque en La Mancha, la fe es tan terca como la tierra, y a amar sin etiquetas. Mami Martina y mami Carmen, la oíamos decir, y el corazón se nos hinchaba como un pan de criptana. Pero los fantasmas no se ahuyentan con oraciones. Javier, divorciado pero resentido, acechaba desde las sombras. Cartas anónimas en el buzón, el diablo os vigila. Llamadas mudas a medianoche. Carmen, marcada por su pasado de sumisión, empezó a cambiar. Se volvió distante, obsesionada con la cofradía, pasando horas en la iglesia de Santiago Apóstol, confesándose pecados que yo no conocía. Es por Lucía, decía. Quiero que crezca pura. Yo, ingenua, lo atribuía al posparto, al cansancio de las noches en vela. No vi las grietas hasta que fue tarde. El primer secreto salió a la luz en una feria de septiembre, cuando el vino fluía como el Guadiana y las peñas cantaban saetas profanas. Carmen bebió demasiado, y en un arrebato confesó: Javier y yo tuvimos un hijo antes de ti, Martina. Un niño que murió al nacer por mi culpa. Bebí durante el embarazo, huyendo de él. Sus palabras me helaron como el viento de la sierra. ¿Por qué no me lo dijiste? Somos una familia. Ella sollozó, tenía miedo de que me vieras rota, indigna de Lucía. La perdoné esa noche en la cama revuelta de olores a fritanga y jazmín, pero la semilla de la duda germinó. Los meses siguientes fueron un baile precario sobre el filo. Carmen se sumergió en la culpa, visitando la tumba imaginaria de ese hijo perdido en el cementerio de Poblete, mientras yo lidiaba con el trabajo y Lucía, que a los 5 años ya preguntaba, ¿por qué las otras mamás tienen papás? Le explicábamos con cuentos de princesas guerreras, pero el peso de la sociedad manchega nos aplastaba, miradas en el mercado, chismes en la panadería sobre esas 2 solteras con una niña rara. Entonces llegó la traición.
Una mañana de otoño encontré una carta en el cajón de Carmen, una demanda de Javier para custodia compartida de Lucía, alegando que Carmen era inestable y yo, una influencia pervertida. ¿Cómo?, grité cuando la confronté. Ella palideció, no se lo conté por qué. Porque él me amenazó. Dijo que si no cooperaba, revelaría mi pasado, el aborto ilegal que tuve de joven en Sevilla. Otro secreto. Otro cuchillo invisible. La rabia me consumió. ¿Cuántos más, Carmen? ¿Cuántas mentiras para protegerme? ¿O para protegerte tú? Discutimos como nunca, platos volando, voces que despertaron a Lucía. Ella huyó esa noche a casa de su hermana en Tomelloso, dejando una nota: necesito tiempo. Por favor, cuida de nuestra hija. Pasaron semanas de silencio, yo sola con Lucía, fingiendo normalidad en las clases de historia donde enseñaba sobre traiciones reales, la de Judas, la de Franco. Pero Javier no esperaba. Una noche, mientras preparaba la cena, tortilla de patatas, el plato que Lucía amaba, la puerta se abrió de golpe. Él entró oliendo a sudor y rencor con una navaja en la mano. «Dame a la niña, o te juro que…». Lucía gritó desde su habitación, y en el forcejeo logré empujarlo, pero no antes de que me cortara el brazo superficialmente, un arañazo que sangraba como lágrimas. La policía lo arrestó, pero el daño estaba hecho: miedo, hospitales, declaraciones. Carmen volvió al día siguiente demacrada, con ojos hundidos como los de una virgen doliente en Semana Santa. Lo supe todo. Javier me llamó fanfarroneando. «Martina, perdóname». Nos abrazamos en la cocina, Lucía entre nosotras, pero el veneno ya corría por mis venas. «¿Confías en mí ahora? ¿O hay más sombras?». Ella juró que no, que su amor era puro como el agua de las fuentes del Zarzuela. Reconstruimos terapia en Ciudad Real con una psicóloga que entendía amores no tradicionales, tardes de lectura en El Quijote para Lucía, donde Don Quijote nos enseñaba a luchar contra molinos invisibles. Años pasaron en esa frágil paz. Lucía creció, una niña de ojos curiosos y risa contagiosa, soñando con ser torera o escritora. A los 10 años, ya navegaba Internet con astucia, descubriendo mundos que nosotras apenas imaginábamos. Carmen y yo envejecíamos con gracia, arrugas de risa alrededor de los ojos, canas prematuras en mi cabello, su moño siempre un poco deshecho. El amor se transformó en algo profundo como el vino de las bodegas subterráneas, menos fuego, más calidez. Pero los secretos tienen raíces largas. Todo estalló en una Nochebuena, bajo las luces parpadeantes del árbol que adornamos con bolas de cristal de la Puebla de Calzada. Lucía, con 11 años ya, encontró una caja vieja en el ático, cartas de Javier, fotos de un bebé muerto, y un diario de Carmen detallando su culpa, su miedo a que Lucía sufriera su destino. «Mami, Carmen mató a mi hermano», sollozó Lucía, irrumpiendo en la cena. El salmorejo se enfrió en los platos, el cordero asado olvidado. Carmen se derrumbó. «No, mi amor, fue un accidente, un error de juventud». Pero Lucía, herida en su inocencia, corrió a su habitación. Yo, dividida entre la furia renovada y la compasión, confronté a Carmen. «¿Por qué guardaste eso?». Lucía lo ve todo negro ahora. Ella lloró, quería protegerla de mi oscuridad. «Como tú me proteges a mí». Esa noche dormimos separadas por primera vez en años, el silencio de la casa como un lamento fúnebre. Los días siguientes fueron un calvario. Lucía se encerró en sí misma, rechazando a Carmen, llamándola la mentirosa. En la escuela, dibujaba familias rotas y yo, maestra de historia, veía en sus ojos el eco de las divisiones de la guerra civil, familias partidas por ideales traicionados. Intenté mediar, pero el abismo crecía. Carmen, desesperada, recurrió a la iglesia, prometiendo penitencias absurdas, ayunos, rosarios interminables. «Dios me castiga por amarte, Martina. Por ser quien soy». El punto de quiebre llegó en primavera, durante la romería de la Virgen del Pritchard. Ciudad Real bullía de romeros, carros tirados por mulas, cantos que invocaban milagros. Lucía, obligada a ir, se escapó en medio del gentío hacia las afueras, donde Javier, recién salido de prisión por buena conducta, la esperaba. Él la había contactado por redes, fingiendo ser un tío bueno. «Ven, niña, te contaré la verdad sobre tu mami Carmen». La encontré gracias a un golpe de suerte. Un vecino la vio subiendo a su camioneta.
Corrí como poseída, el corazón en llamas, gritando su nombre entre los olivos. Javier la tenía en un claro, hablándole de la puta que te abandonó. Lucía lloraba, confundida. Llegué jadeante y en el forcejeo, él me amenazó de nuevo con la navaja. Esta vez no fallaré, gruñó. Pero entonces apareció Carmen, materializándose como un fantasma de las procesiones. Había seguido su instinto, su amor maternal. Suéltala, Javier. Es mi hija, no tuya. Él se rió, Amargor, tú la mataste a la otra. ¿Quieres repetir? En un instante de locura, Carmen se abalanzó forcejeando por la navaja. El arma voló y Javier cayó, aturdido por un golpe de Carmen con una rama. No hubo sangre derramada, solo moretones y sirenas lejanas. La policía se llevó a Javier para siempre esa vez, violación de libertad condicional, secuestro intentado. Nosotras tres volvimos a casa en silencio, Lucía entre nosotras exhausta. Esa noche en la cocina donde todo comenzó, Carmen se arrodilló ante Lucía. Hija, maté un sueño mío, pero te di vida a ti. Perdóname, o no lo hagas, pero elige tu verdad. Lucía, con sabiduría de niña herida, la miró largo rato. No te odio, mami. Solo. Duele. Y entonces el milagro extendió la mano. Pero eres mi mami también. Yo observé lágrimas rodando como el círculo se cerraba. Carmen, la mujer que una vez empuñó un cuchillo contra mí en un arrebato de dolor, no para matarme, sino para cortar el lazo de mentiras, se convirtió en la madre que Lucía eligió, no por sangre, sino por alma. Hoy, en Ciudad Real, bajo los cielos amplios de La Mancha, caminamos las tres por la Plaza Mayor. Lucía, con 13 años, sueña con estudiar en Salamanca, Carmen enseña flamenco a niños en la Casa de la Cultura, yo, sigo contando historias de heroínas olvidadas. El amor no es lineal, como las carreteras manchegas, zigzaguea, tropieza, pero siempre encuentra el horizonte. Y en ese horizonte nosotras imperfectas y enteras, somos la familia que el destino tejió con hilos de perdón. Los meses posteriores a esa romería fueron un renacer lento, como la tierra agrietada de La Mancha después de una tormenta de abril. Lucía, con su resiliencia infantil, empezó a tejer puentes, una flor silvestre para Carmen en el desayuno, una pregunta tímida sobre las bulerías andaluzas. Pero yo, Martina, cargaba el peso de las cicatrices invisibles. Cada noche, cuando el viento ululaba contra las persianas de madera, revivía el momento del cuchillo. No había sido un intento real de asesinato, lo sabía ahora. Era el grito de Carmen contra su propia culpa, un acto desesperado para cortar el pasado que nos asfixiaba. Aún así, el perdón no llegaba fácil, era como pelar una naranja amarga, capa por capa, saboreando lo ácido antes de lo dulce. Retomamos la terapia, esta vez en grupo en el Centro Comunitario de Ciudad Real, donde otras familias, no convencionales, compartían sus batallas contra el estigma. Allí, Carmen habló por primera vez de su infancia en un pueblo cerca de Córdoba, hija de jornaleros que veían el amor como un contrato de campo, útil, pero sin pasiones. Me casé con Javier para huir de la pobreza, pero terminé en otra jaula, confesó, su voz temblando como una hoja de olivo en tormenta. Yo compartí mi exilio madrileño como mi padre, un guardia civil jubilado, me había dicho, eres una vergüenza para el apellido. Lucía escuchaba, dibujando en su cuaderno, 3 figuras entrelazadas bajo un sol manchego. Pero la vida no concede treguas. Javier, desde la cárcel en Ocaña, envió una última carta, no de rabia, sino de rendición rota: dile a Carmen que lo siento por el niño. Yo también lo perdí. Era su forma torcida de disculpa, pero reabrió heridas. Carmen se hundió de nuevo pasando noches en vela tejiendo mantones que nunca usaba, sus dedos ágiles recordando patrones de su abuela. Siento que soy una maldición para las madres, me susurró una madrugada, acurrucada en el porche donde colgaban las uvas madurando. Yo, en cambio, me volqué en Lucía. La llevaba a las lagunas de Ruidera, donde el agua turquesa reflejaba nubes como espejos del alma. Mira, hija, la naturaleza no juzga. Solo fluye, le decía, mientras remábamos en una barca alquilada. Ella, con su curiosidad insaciable, preguntaba ¿por qué mami Carmen llora tanto? Es por mí. Y yo, tragando el nudo en la garganta, respondía, es por sombras viejas, pero el sol las disipa. Enseñé en la escuela sobre las mujeres de la generación del 27, poetas que amaron en secreto como nosotras,
y vi en los ojos de mis alumnos un atisbo de comprensión futura. Una tarde de junio, durante la fiesta del vino en Valdepeñas, el destino nos tendió otra trampa. Carmen, invitada a cantar en una peña, bebió más de la cuenta vino tinto de tempranillo, espeso como la culpa. En el escenario improvisado, bajo guirnaldas de luces, soltó una saeta improvisada: Ray, amor que mata y resucita, como Cristo en la cruz manchega. La multitud aplaudió, pero después, en el callejón oscuro, me confesó ebria: Martina, hay algo más. Antes de Lucía aborté otro. Con otra mujer, en los 90, cuando ser lesbiana era crimen en las sombras. El mundo se tambaleó. ¿Otra? Antes de mí. Ella asintió, lágrimas mezclándose con el polvo del camino. Se llamaba Isabel, una artista de Toledo. Fue un amor fugaz, pero el aborto me rompió. Por eso guardo todo, por miedo a que me veas como un monstruo. La llevé a casa en taxi, el trayecto eterno bajo estrellas indiferentes. Lucía dormía ajena, pero yo no pegué ojo. ¿Cuántas capas más? Mi mente giraba como un torbellino de polvo en las llanuras: traición, celos, pero sobre todo, compasión por la mujer que había construido conmigo un hogar a pesar de sus ruinas internas. Al día siguiente la confrontación fue inevitable. En la cocina, con el sol filtrándose por las cortinas de encaje, le dije: Carmen, el amor no es un museo de secretos. Si no confías, ¿qué somos? Ella se arrodilló como en la romería, besando mis manos: Perdóname, mi Quijote. Eres mi Dulcinea, pero yo soy solo un Sancho con demasiadas cargas. Reímos entre lágrimas, un bálsamo amargo, y juramos transparencia, diarios compartidos, confesiones semanales, como un ritual manchego de purificación. Lucía, testigo silenciosa, empezó a sanar de verdad ese verano. La llevamos a la costa de Almería, tierra de Carmen, donde el mar Mediterráneo lavaba pecados. En una playa de Cabo de los Frailes, bajo acantilados rojizos, Lucía enterró una caja con las mentiras viejas, papeles con dibujos de sombras. Ahora, mami, somos libres, declaró, salpicándonos con agua salada. Carmen y yo nos miramos, y en ese instante el pasado se disolvió como arena en las olas. De vuelta en Ciudad Real, la rutina se tiñó de esperanza. Carmen abrió un taller de bordado, enseñando a mujeres locales viudas, madres solteras, a tejer sus dolores en arte. Cada puntada es un perdón, decía. Yo organicé un club de lectura lésbica en la biblioteca, discutiendo a autores como Carmen Riera, atrayendo a jóvenes que veían en nosotras un faro. Lucía floreció, sacó 10 en historia, soñando con excavar ruinas romanas en Mérida. Pero el clímax, ese giro que el destino reserva para las almas valientes, llegó en otoño, con las vendimias. Javier escapó de la cárcel, un plan burdo, sobornando a un guardia, y su objetivo éramos nosotras. Una nota clavada en la puerta: vuelvo por lo mío, mi esposa y mi hija. El pánico nos invadió como niebla del Guadiana. Carmen, reviviendo terrores, quiso huir: vayámonos a Portugal, Martina. Empecemos de cero. Pero yo, harta de correr, dije: no. Esta es nuestra tierra. Lo enfrentaremos juntas. Llamamos a la policía, reforzamos puertas, pero el miedo era un compañero invisible. Lucía, valiente como una amazona, dibujó un escudo familiar, nosotras 3 con espadas de luz. Una noche, bajo luna llena, él apareció en el jardín, silueta contra los olivos. Carmen. Ven conmigo, o le hago daño a la niña, gritó. Ella salió, temblando, pero no sola, yo la seguí, Lucía escondida llamando a emergencias. El enfrentamiento fue un drama griego en escenario manchego. Javier, demacrado por años de cárcel, suplicó: me quitasteis todo. El hijo muerto fue mi culpa también, pero vosotras sois el pecado que me arruinó. Carmen, con voz firme por primera vez, replicó: el pecado fue tu control, Javier. Lucía es nuestra, no tuya. Él levantó un puño, pero yo me interpuse: basta. La policía viene. Ríndete por amor a lo que fuiste. Llegaron las sirenas, luces azules parpadeando como saetas. Javier se rindió sin lucha, esposado, murmurando: perdónenme. En la comisaría, su confesión final: el niño había muerto por negligencia médica, no por ella, pero la culpa lo había envenenado a él también. Carmen lo visitó una vez en la celda fría, y salió liberada: era un hombre roto como yo.
Ese perdón ajeno selló el nuestro. Regresamos a casa al alba exhaustas y en la cocina a ese altar de dolores, Carmen empuñó no un cuchillo, sino una botella de vino. Por nosotras, Martina. Por la familia que elegimos. Brindamos, Lucía uniéndose con zumo de uva, y el sol salió, dorando las viñas. Con Javier de vuelta tras las rejas, esta vez con sentencia perpetua por reincidencia, un velo se levantó de nuestras vidas. Ciudad Real, con su ritmo pausado de siestas y procesiones, nos acunó en una normalidad reconquistada. Pero la profundidad psicológica de lo vivido no se disipa con el tiempo, se sedimenta, como los vinos en las bodegas de Socuéllamos, enriqueciendo el sabor pero exigiendo cuidado. Carmen, liberada de su principal verdugo, enfrentó su depresión crónica, sesiones con la terapeuta donde desenterraba capas de autoodio, heredado de una madre que la llamó hija del diablo por sus inclinaciones tempranas. ¿Sabes, Martina? Siempre pensé que amar a una mujer era mi castigo por el niño perdido, me confesó una tarde en el parque de Gasset, sentadas en un banco bajo los plátanos que amarilleaban. Yo tomé su mano, callosa por años de trabajo manual, no es castigo o amor. Es gracia. En una España que quemaba libros de Lorca, nosotras ardemos con luz propia. Lucía, jugando cerca con una cometa, corrió hacia nosotras, mirad, vuela alto como nosotras. Su inocencia era el antídoto, recordándonos que el futuro no carga con cadenas del pasado. Yo por mi parte lidiaba con mis propios demonios, la paranoia de la traición, sueños donde el cuchillo de Carmen se volvía real, donde perdía a Lucía por un amor defectuoso. En el colegio mis clases se volvieron más apasionadas, hablaba de las brujas de Zugarramurdi, mujeres perseguidas por amar diferente, y veía en los ojos de las alumnas un eco de nuestra lucha. Una de ellas, una chica de 16 llamada Ana, me confesó después de clase, señora Martina, ¿es verdad que usted y su pareja son como yo? La abracé rompiendo protocolos, sí, y es lo más valiente del mundo. Ese intercambio me impulsó a escribir, un diario que se convirtió en un blog anónimo, Sombras Manchegas, donde narraba fragmentos de nuestra historia sin nombres, atrayendo lectores de toda España. Comentarios fluían, gracias por mostrar que el amor lésbico no es tabú en La Mancha. Carmen, al enterarse, sonrió por primera vez sin sombra, eres mi cronista, mi voz. Juntas lo expandimos, talleres en la universidad local sobre literatura queer, invitando a autoras de Barcelona y Valencia. Lucía, entrando en la adolescencia, trajo nuevos conflictos. A los 14 se enamoró de su primera novia, una chica gitana llamada Rocío, de ojos como el carbón y risa como castañuelas. Mami, ¿está bien? ¿No soy como las otras? Carmen y yo, sentadas en la mesa de la cocina, compartimos miradas cómplices. Hija, el amor es como el flamenco, apasionado, impredecible pero siempre auténtico. La ayudamos a navegar el primer beso robado en la feria, las miradas de desaprobación de los mayores. Pero el verdadero choque vino cuando Rocío, presionada por su familia tradicional, rompió con Lucía, no puedo, mi clan dice que es pecado. Lucía llegó a casa hecha trizas, sollozando en mis brazos, es como si el mundo nos odiara por amar. Carmen, con su sabiduría andaluza, la consoló con una guitarrita, escucha, mi reina mora, el rechazo es el precio de la verdad. Pero mira a tu mami Martina y a mí, sobrevivimos tormentas peores. Esa noche tocamos por primera vez como familia, Carmen cantando, Lucía rasgueando, yo tarareando. Fue catarsis, un puente sobre el abismo generacional. Sin embargo, la controversia acechó de nuevo, esta vez desde dentro. Mi hermana mayor, Elena, de Madrid, visitó por Navidad, trayendo a su familia, perfecta marido, 2 hijos varones, crucifijo al cuello. Al ver fotos de nosotras 3, arrugó la nariz, Martina, sigues en esa aberración. Pobre Lucía, sin padre. Carmen, sirviendo el turrón, replicó con veneno dulce, aberración es juzgar sin conocer, hermana. Lucía tiene 2 madres que la aman más que cualquier modelo patriarcal. La cena se convirtió en batalla, Elena acusándonos de corromper a la niña, yo defendiéndonos con historias de familias rotas por el machismo español. Lucía, harta, explotó, tía, eres tú la que mientes. Mami Carmen y mami Martina me salvaron de un loco, y tú solo hablas de apariencias. Elena se fue al día siguiente, carta de desherencia en mano, pero nos dejó un regalo envenenado, dudas en Lucía. ¿Y si tienen razón? ¿Y si soy defectuosa?
Pasamos semanas reconstruyendo su autoestima, viajes a Granada, donde Carmen le mostró la Alhambra como símbolo de amores prohibidos, lecturas de Federica Montseny, anarquista lésbica que desafió dictaduras. El alto trago emocional llegó en la Pascua de 2025, cuando Carmen enfermó, un cáncer de mama diagnosticado en el hospital de Ciudad Real, etapa temprana pero agresiva. Ironía manchega, el pecho que alimentó a Lucía ahora me traiciona, bromeó, pero sus ojos traicionaban terror. Yo colapsé en privado, recordando pérdidas pasadas, pero ante ella fui roca, quimioterapia, radiaciones, yo a su lado en cada sesión, sosteniendo su mano mientras el veneno medicinal la debilitaba. Lucía, madurando a saltos, se convirtió en nuestra enfermera, infusiones de manzanilla, cuentos antes de dormir. Mami Carmen, no te vayas. Eres mi fuego, le susurraba. Carmen, calva bajo el pañuelo de seda, respondía, niña, el fuego no se apaga, se transforma. En las noches de insomnio confesiones fluían. Ella admitió que el intento con el cuchillo había sido su rock bottom, un grito por ayuda disfrazado de ira. Te herí porque temía perderte, Martina. Eres mi salvación. La cirugía fue un éxito, pero el miedo nos unió más. Durante la recuperación en la casa llena de olor a caldo de pollo y rosas del jardín, Lucía decidió, quiero que mami Carmen sea legalmente mi segunda madre. No por papeles, sino por siempre. Iniciamos el proceso de adopción formal, un laberinto burocrático español, pero al firmar en el registro civil de Ciudad Real, bajo el retrato de la Virgen, lloramos de alegría. Ahora, nadie nos separa, dijo Carmen, besando la frente de Lucía. Ese acto de elección, Lucía eligiendo a Carmen, a pesar de todo fue el clímax de nuestra odisea. No hubo fanfarrias, solo la quietud de una tarde en la Plaza del Pilar, sorbiendo horchata, riendo de tonterías. Pero en esa simplicidad, la profundidad, habíamos navegado traiciones, secretos, cáncer del alma y del cuerpo emergiendo no intactas, sino más fuertes, como el roble manchego que resiste sequías. El año 2025 transcurrió como un río Guadiana, a veces subterráneo, otras emergiendo con fuerza renovada. Con Carmen en remisión, su energía regresó como el viento de levante, abrió una escuela de flamenco para niñas LGBTQ en el barrio de Santiago, un espacio donde zapateos curaban heridas invisibles. Aquí el duende no discrimina, proclamaba, y pronto el local bullía de risas y palmas, atrayendo a madres curiosas que al principio espiaban desde la puerta, luego se unían con timidez. Yo, inspirada, publiqué mi blog como libro, Raíces de Azafrán, Amores Prohibidos en La Mancha. Editado por una pequeña imprenta de Toledo, se presentó en la Feria del Libro de Ciudad Real, con Lucía leyendo un capítulo sobre la elección de la madre. La sala, llena de vecinos escépticos al inicio, aplaudió al final, incluso el cura local, don Manuel, se acercó. Martina, tu historia recuerda que el amor es divino, sin etiquetas. Fue un triunfo humano, un puente sobre abismos sociales. Lucía a los 15 navegaba la secundaria con gracia, presidenta del club de debate, donde defendía derechos queer con argumentos afilados como dagas moriscas. Su relación con Rocío se reavivó, esta vez con bendición parcial de la familia gitana, gracias a una cena donde Carmen cantó romanceros de reconciliación. El amor cruza calés y payos, dijo la abuela de Rocío, ofreciendo pan con aceite. Pero no todo era idílico, Lucía enfrentó bullying, grafitis en su taquilla, marimacho. Vino a casa llorando y nosotras en consejo familiar, le enseñamos defensa, no con puños, sino con palabras y arte. Un conflicto final, sutil pero punzante, surgió con mi familia. Tras la muerte de mi padre, Elena heredó la casa familiar en Madrid y nos invitó al funeral, con condiciones, sin escándalos, Martina. Fuimos vestidas de negro sobrio, Lucía con un lazo blanco por esperanza. En el cementerio de la Almudena, bajo cipreses eternos, Elena susurró, papá se arrepintió al final. Leía tus posts en secreto. Era un perdón póstumo agridulce que me permitió soltar rencores, gracias, hermana. Todos somos Quijotes errantes. De regreso, la vida se asentó en ritmos españoles, domingos de paella en el jardín, veranos en las playas de Valencia, navidades con turrones y villancicos lésbicos improvisados. Carmen y yo envejecíamos con elegancia, a los 48 su cabello negro plateado como olivas maduras, mis ojos verdes aún fieros. El amor nuestro maduro era conversaciones profundas al atardecer, manos entrelazadas en procesiones, besos castos que decían más que pasiones juveniles.
Una mañana de noviembre, fecha actual, Lucía nos despertó con noticias, aceptada en la Universidad de Salamanca para Historia del Arte. Quiero estudiar amores en pinturas como el nuestro en Velázquez. Lágrimas y abrazos, planes de visitas, promesas de no perdernos. Carmen, con voz ronca, dijo: hija, elige siempre con el corazón. Como yo te elegí a ti, a pesar de mis errores. Y ahí, en esa elección recíproca, radica el humanismo de nuestra historia. La mujer que una vez, en un arrebato de dolor y secretos, blandió un cuchillo contra mí no para matar, sino para exorcizar demonios internos, se transformó en la madre que Lucía abrazó con voluntad propia. No fue un camino de rosas, sino de espinas manchegas, conflictos que rasgaron almas, malentendidos que casi nos separan, traiciones que dolieron como saetas. Pero en el crisol de la Mancha forjamos redención. Hoy, caminando por la puerta de Toledo donde todo empezó, siento gratitud. España, con sus contradicciones, fiestas devotas y bailes profanos, nos enseñó que el amor lésbico no es anomalía, sino esencia humana. Somos Martina, Carmen y Lucía, una trinidad imperfecta, elegida, eterna. Y si el destino trae más tormentas, las enfrentaremos juntas con el fuego que no se apaga.